Muy buenas y bienvenidos a otro episodio de Escribiendo su palabra verso a verso. Gracias por acompañarme una vez más. Vamos a leer la Biblia juntos, verso a verso y sin prisa, en Isaías capítulo 53, versículos 5 al 6. Y vamos a detenernos en uno de los textos quizá más profundos y conmovedores de toda la Biblia. Hemos estado hablando esta semana sobre dónde se encuentra la salvación, de cómo te recibe, de por qué es por gracia. Pero hoy me gustaría que miremos algo más esencial, que es el costo de esa salvación. La Biblia nunca nos presenta la salvación como algo superficial, sino que es algo que se presenta como algo gratuito para nosotros, pero que fue profundamente costoso para Dios. Así que antes de leer, te hablo un poco del contexto de este versículo en concreto. Esas palabras fueron escritas por el profeta Isaías hacía unos 700 años antes de que Jesús naciera, y le está hablando a un pueblo que está herido, marcado por el exilio, por la culpa, por la sensación de quizá no tener claro el rumbo que seguir. Y en medio de ese contexto Dios les revela algo inesperado, que es que la salvación no va a llegar por sus propias fuerzas y por el poder político, que es lo que esperaban, ni tampoco por el esfuerzo colectivo y moral que pudiesen hacer, sino que la salvación les llegaría por medio de un bebé que tomaría la posición de siervo para sufrir por todos. Así que el texto que vamos a leer no es una descripción fría del dolor, sino que tenemos que interpretarlo como una ventana al corazón de Dios y todo lo que había en su mente cuando decidió hacer lo que hizo. Leemos el texto. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. El comienzo de por sí ya es bastante fuerte y bastante visual, porque dice que Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Isaías nos deja algo muy claro, que es un sufrimiento no accidental, del que estamos hablando. No se trata de una tragedia que ha sucedido sin ningún sentido, sino que la causa fueron nuestras rebeliones. La salvación no ocurre porque se ignore el problema humano, porque Dios diga, pues ya está, sino que la salvación viene cuando Dios decide enfrentar ese problema humano con su verdad, con su amor, con todo su tipo de carácter, ¿no?, que hemos estado hablando. Entonces este texto además no nos habla de pequeños fallos, sino que nos dice por nuestras rebeliones, nos habla de una ruptura real entre Dios y el ser humano que solamente Jesús podía salvar. Y continúa diciendo que fue molido por nuestras iniquidades, y es una frase muy dura, que parece que cada vez va a más este texto de hoy. Y Isaías no intenta suavizar nada, sino que nos recuerda que el mal no es algo superficial ni tampoco es inofensivo. Pero a su misma vez nos revela algo muy esperanzador, porque nos recuerda que Dios no se mantiene distante del dolor humano, sino que asume el dolor humano. Dios no lleva a cabo la salvación observándonos desde lejos como si estuviese en un laboratorio, sino que Dios lleva a cabo la salvación entrando Él mismo en nuestra historia. Y es que solamente Él podía hacerlo. Por eso continúa diciendo, sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Aquí hay una palabra clave que es la paz, y en la Biblia la paz no solamente representa la tranquilidad interior, sino que representa la reconciliación, la restauración. Se refiere a volver a estar en una relación correcta con Dios. Pero claro, esa paz tuvo un precio, y ese precio no lo pagamos nosotros, sino que fue Jesús quien cargó con lo que nos separaba de Dios para que pudiéramos vivir en paz con Él. Y aquí quizás te puedes preguntar si a ti también te involucra esto de el pecado, esa rebelión. Y es que además continúa diciendo, todos andábamos perdidos. ¿Por qué Isaías no señala a unos pocos, sino que señala a todos? Porque la Biblia en ningún momento divide a la humanidad entre personas buenas y malas, sino que todo el rato hace referencia a las personas como seres que necesitan la gracia de Dios. Porque vivimos en el mundo en el que hay pecado, por eso somos pecadores. Por la condición de ese lugar en el que hemos nacido y al que hemos llegado, ¿no? Y yo creo que todos podemos darnos cuenta, mirando a nuestro alrededor,
que muchas veces ese pecado nos infecta un poco en nuestro día a día, nuestra forma de tratar a los demás, de tratarnos a nosotros mismos, nuestra forma de tomar decisiones. Pero hay algo muy bonito, mi frase favorita de este texto es: gracias a sus heridas fuimos sanados. Y esa sanidad va mucho más allá de lo físico, nos habla de la sanidad interior, una sanidad que limpia nuestra culpa, nuestra vergüenza y nuestras heridas más profundas, nuestra separación de Dios. Y nos demuestra que Dios no solamente quiere perdonarnos por esa condición de pecadores, sino que quiere restaurar la relación que tenemos con Él. Por eso la cruz no solamente es el lugar en el que se nos limpia de pecado y somos absueltos de de ese cargo, ¿no? Sino que es también el lugar en el que comenzamos un proceso de sanación. Además, cuando decía eso de todos andábamos perdidos como ovejas, es que habla de personas que cada una sigue su propio camino, que cada una busca su propia dirección, y es totalmente así cuando miramos a nuestro alrededor. Pero aún así, Dios no se aparta de cada una de esas personas. Continúa diciendo que el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos, y ese es el centro de todo lo que vino a hacer Jesús. Dios no está minimizando el pecado en ningún momento de este texto y en ningún momento de la historia. Nunca lo justifica, nunca lo ignora, sino que lo coloca sobre Jesús. Ahí volvemos a recalcar esa idea de que la salvación no se podía comprar con dinero, pero tampoco se podía comprar con buenas intenciones. Solamente se podía comprar la salvación con la vida del Hijo de Dios. Así que ahí se unen dos verdades: cuánto necesitábamos ser salvados y también cuán grande es el amor de Dios. Así que esta semana hemos estado viendo un poco que la salvación está solo en Cristo, que se recibe por la fe, que es completamente por gracia, y hoy entendemos el porqué. Porque alguien pagó el precio, porque alguien cargó con lo que no podíamos resolver por nosotros mismos, y porque el amor de Dios no se queda solo en palabras, sino que el amor de Dios actúa, es 100% activo. Así que hoy te invito a que te pares un poco en tu día y que pienses en este sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros, que hizo por ti. No para sentir culpa, sino para descansar y darte cuenta de que tu historia puede recibir esa paz y esa sanidad gracias a todo lo que hizo Jesús por ti. Que esta palabra te acompañe hoy y nos encontramos mañana con otro verso a verso.